Bien, ¿estamos listos entonces? Estamos listos entonces. Vamos a empezar ya el desarrollo de nuestra clase. ¿Bien? ¿Estamos listos entonces? ¿Estamos listos? Ahora sí, empezamos con la segunda parte de nuestra clase. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar hablando acerca de las culturas pre-incas. Así es, vamos a hablar de las culturas pre-incas y les presento a la gran cultura Paracas. ¿Cuál es el significado de Paracas? Paracas significa lluvia de arena. Vamos a hablar de esta gran cultura desarrollada en la costa peruana. Paracas va a ser la primera gran cultura desarrollada en la costa del Perú, en la costa sur. Vamos a hablar entonces acerca de su ubicación o situación geográfica. Cultura Paracas, lluvia de arena, gran cultura que floreció en la península de Paracas a 18 kilómetros al sur de la gran ciudad de Pisco, en el actual departamento de Ica. Esta va a tener una gran expansión territorial desde Pisco hasta Ica. Va a ser descubierta en el año 1925 también por el padre de la arqueología peruana, el doctor Julio César Tello Rojas. La gran cultura Paracas, señores, pertenece al primer horizonte o también el famoso horizonte temprano. Se desarrolla cronológicamente 700 años antes de Cristo hasta los 400 años. O sea, estamos hablando, Richard, de un desarrollo cultural de 1100 años. Mire usted, 1100 años abarcó el desarrollo cultural de esta gran cultura Paracas desarrollada en la costa peruana. Señores, Paracas nace con los mismos rasgos característicos de la gran cultura chavín. O sea, en otras palabras, en Paracas encontramos una gran influencia chavinense. Y acá la historia le da pues los aplausos a Julio César Tello, quien sostuvo la teoría autoctonista, en donde expresó que Chavín se convertiría en madre de todas las culturas, tanto serranas como costeñas. Y el resultado de Paracas va a ser pues esa gran respuesta a lo que Tello expresó. ¿Cuáles fueron las características principales de Paracas? Se convierte en la segunda antigua después de la gran cultura chavín. Representa una sociedad teocrática. Se cree que su centro ceremonial fue Tajahuana, ¿no? Ubicado pues en Pisco. Fue la cultura madre de toda la costa peruana. Su idioma fue el puquina y su dios fue el dios denominado Con, el cual significa Dios del mar. Si hablamos de Paracas, para un mejor estudio, tenemos que estudiar esta en dos periodos. Una Paracas caverna y una Paracas necrópolis. Veamos la diferencia. Si hablamos nosotros de Paracas, miren ustedes, cavernas, 700 a 500 años antes de Cristo, periodo donde se enterraban a sus muertos envueltos en fardos funerarios dentro de tumbas subterráneas, y todas estas tumbas tenían la forma de una botella, o una copa invertida, como la que estamos observando ahí a mi lado izquierdo. 8 metros de profundidad. Vean ustedes. Y si hablamos de Paracas necrópolis, estamos hablando de 500 años antes de Cristo hasta los 400 años. En este periodo los entierros se hacían en fosas de forma rectangular de poca profundidad, en cuyo interior, en forma muy ordenada, miren ustedes, se encontraban alrededor de 420 momias envueltas en fardos funerarios. Señores, los Paracas utilizaron fardos funerarios y la posesión era fetal de la momia. A esta momia
se le enterraba con todos sus utensilios, sus alhajas, todo aquello que le había utilizado en vanidad en vida, porque se pensaba que después de esta muerte había vida en el más allá. O sea que los paracas, al igual que los egipcios o al igual que los del Tahuantinsuyo, pensaron en que había vida después de la muerte. En cuanto a arte textil, señores, miren esos colores y tejidos impresionantes de la gran cultura paracas. Los paracas, señores, escúchame bien, Richard, Oscar, Lucero, Axel, los paracas están consagrados como los mejores textiles del Perú antiguo. Los paracas están consagrados como los mejores textiles del Perú antiguo. Los paracas no solamente utilizaron, señores, no solamente utilizaron el algodón, sino utilizaron hasta cabellos humanos, hilos de oro, hilos de plata, miren, pelos de murciélago, van a utilizar en sus tejidos y van a conocer la técnica de la perpetuidad en el color. Hoy en día, año 2021, ver un tejido de paracas es quedarse anonadado. Hasta el día de hoy, los colores no han perdido su tonalidad. Los paracas, señores, sobresalieron notablemente en la textilería, usando materiales de alta calidad como la lana de alpaca, la lana de vicuña, el algodón, las plumas multicolores, entre otros. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores rojo, azul, amarillo, negro, blanco, entre otros colores. Son mundialmente conocidos los mantos de paracas y muy finos. Vean ustedes eso, ese resalte, esa decoración y esos colores impresionantes de esta gran cultura paracas, considerada como los mejores textiles del Perú antiguo. No hay ninguna otra cultura en el Perú, ninguna otra cultura en el mundo que, pues, donde se resalte los maravillosos trabajos que hicieron los paracas, acá en la costa peruana. Otro aporte cultural significativo de esta gran cultura paracas es que tuvieron un gran desarrollo en la cirugía y principalmente en la medicina. Miren ustedes, los paracas utilizaron la técnica de la trepanación. ¿Qué cosa fue la trepanación? La palabra trepanar significa perforar. Perforaban el cráneo. Sí, señores, a todos aquellos soldados, guerreros, que después de varios enfrentamientos habrían sufrido golpes o hematomas en la cabeza y que producto de esto perdieron, ¿no?, el estado consciente y se encontraban inconscientes, ¿qué hacían los paracas? Pues los internaban a través de los médicos paracas y para poder anestesiar al paciente le daban marihuana, hoja de coca, chicha de jora fermentada y luego con un cuchillo muy filudo y puntiagudo llamado obsidiana procedían ¿a qué? A cortar la parte dañada, cauterizaban con plantas vegetales y en reemplazo de esa, vamos a llamar así, carne, ¿no?, o parte de la cabeza extraída, le colocaban tapillas, en este caso de calabaza, en este caso de plata, o también oro si se trataba de un personaje, ¿no?, de la nobleza. Por esa razón, señores, los paracas realizaron un gran desarrollo en la cirugía, en la medicina, no solamente también por las preparaciones, sino también por practicar la famosa técnica de la momificación. Los paracas momificaban. Y para ver la diferencia entre uno y otro integrante del pueblo, a los nobles le colocaban tablillas al costado de la cabeza, lo vendaban cuando eran niños y así la cabeza sufría una deformación. Por eso también a los paracas se les conoce como los hombres de cabeza larga o frente ancha. Impresionante. Vean ustedes, acá tenemos algunos cráneos encontrados que habían sido trepanados por los paracas. A este lado tenemos las armas o instrumentos usados, ¿no?, por los cirujanos paracas para poder realizar las trepanaciones craneanas. Y a este lado, mis apreciados estudiantes, tenemos ahí la cerámica. Las cerámicas eran
de forma acalabazada, eran esféricas, donde se van a resaltar dos picos, ¿no?, que van a estar unidos por un asa puente, tanto en necrópolis como tanto en caverna. Miren ustedes, lo voy a señalar con el mouse. Miren ustedes, dos picos divergentes que van a estar separados, pero que van a estar unidos por un asa puente. Y la forma va a ser acalabazada. Impresionante, con técnicas de color. Los motivos de estas grandes decoraciones, señores, ¿no?, tenían por la presencia de felinos, peces, serpientes. Todo esto resalta, ¿no?, a lo que fue Chavín. Por eso se dice que Paracas tuvo definitiva y categóricamente influencia de la gran cultura chavín. En el tiempo de Paracas Caverna solo se utilizó, mira, ve, la pintura poscosión y polícroma. En Paracas Necrópolis se cambió y se usa una pintura precocción o monócroma color crema. Vean ustedes. Entonces, esto fue en síntesis de lo que aconteció a la gran cultura Paracas, considerado como los mejores, miren ustedes, textiles del Perú antiguo. Los Paracas trabajaron extraordinariamente el arte textil, trabajaron la medicina con la momificación y también con las trepanaciones craneanas. Vean ustedes, ahí está la gran cultura Paracas. Y ahora vamos a hablar acerca de la gran cultura Nazca. Nazca también desarrollada en el mismo escenario, ¿no?, sureño de Paracas, contemporánea a Paracas y nace con las mismas características de Paracas y con las características de la gran cultura chavín. Ubicación. ¿Dónde se ubicó Lucero Escobar? ¿Dónde se ubicó Lucero Escobar, la gran cultura nazca? Vamos, te escucho. Profesora, ¿Dónde se ubicó la gran cultura nazca? Vamos. en el Río Grande, en la cuenca del Río Grande. La provincia de Nazca, actual departamento de Ica, dice en los valles que conforman la cuenca del Río Grande, en el departamento de Ica. ¿Ustedes saben por qué se llama Río Grande? ¿Por qué le dicen Río Grande? Se llama Río Grande porque, miren ustedes, porque a este van a desembocar otros ríos. Van a desembocar otros ríos pequeños y hacen que este río se convierta pues en un río grande. ¿Ah? ¿Dónde está ubicado este Río Grande? En el departamento de Ica, en el escenario de la gran cultura nazca. Las características de la gran cultura nazca: tuvo como capital la gran ciudad de barro, de adobe, construida y llamada Cahuachi. La economía de esta gran cultura nazca se basó en la agricultura y también en el comercio. Una sociedad completamente militarizada, una sociedad aristocrática y una sociedad eminentemente guerrera. El idioma que se desarrolló en la gran cultura nazca fue el idioma puquina y su dios estaba considerado como el dios Boto. Miren ustedes, fueron los más grandes ceramistas pictóricos. Me detengo un poquito acá. Vean ustedes, miren, la gran cultura nazca, señores, la gran cultura nazca se va a desarrollar en el departamento de Ica, ¿correcto? Los nazcas pasan a la historia porque están considerados como los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Los nazcas, repito, están considerados como los mejores ceramistas del Perú antiguo. Ninguna cultura en el mundo, ninguna cultura en el Perú desarrolló tan técnica preciosa como la que desarrollaron los nazquenses. Los nazquenses tuvieron horror al vacío, trabajaron todo y pintaron todo. La forma de su cerámica fue la forma acalabazada. Utilizaron hasta 12 tonalidades de color, pero no utilizaron ni el rojo, ni el verde, ni el azul. Miren ustedes, hablar de la gran cultura nazca es hablar de grandes manifestaciones culturales, como por ejemplo la agricultura.
Miren ustedes, a pesar de que la costa tenga un territorio seco, árido, ¿no? Los nazcas supieron convertir ese desierto en campo de cultivo, utilizando las aguas del Río Grande, utilizando recursos del mar para abonar la tierra. Hicieron posible que este desierto se convierta en grandes campos de cultivo y no tuvieron ningún problema en cuanto al trabajo de la tierra. La base de la economía nazca fue la agricultura, por lo cual, miren ustedes, tuvieron que vencer las características geográficas de la región. Clima bastante seco, con pocas tierras agrícolas, escasos de agua para su regadío, pero ellos no se hicieron problemas, porque ellos conocieron técnicas de irrigación, como por ejemplo la construcción de canales de regadío, para trasladar el agua de un lugar a otro lugar. Para almacenar el agua utilizaron los reservorios, los acueductos para trasladarlo vía subterráneamente. Vean ustedes, o sea que hablar de la gran cultura nazca es resaltar las grandes manifestaciones culturales. Desarrollaron una notable tecnología hidráulica, construyeron acueductos, te dije, canales y pozos que permitieron abastecer permanentemente y siempre el agua a los terrenos de cultivo, logrando así desarrollar una agricultura completamente sólida. Entre los principales cultivos que se desarrollaron en Nazca encontramos al maíz, encontramos al frijol, encontramos la calabaza, encontramos el zapallo, encontramos la yuca, el maní, el ají, la guayaba, la lugma, el pacay, algodón, entre otros. Miren ustedes, impresionante. En cuanto a orfebrería, vamos a escucharle a ver a nuestro alumno José Ayala Ruiz. ¿Cómo fue la orfebrería nazquense? Te escucho, José Ayala. Usaban el oro y la plata. Hicieron máscaras, orejeras, narigueras y otros objetos rituales, adomados por medio del repujado, ya que eran láminas. Estos objetos eran para usos ceremoniales y o religiosos. Claro, perfecto. Anótale a José, por favor. Usaron, miren ustedes, el oro y plata. Hicieron máscaras, orejeras, narigueras y otros objetos rituales. Miren ustedes, adornados, ¿no? Para distintas ocasiones, como expresó José. Estos objetos eran usados en ceremonias netamente religiosas. Y en cuanto a textilería, miren, fue heredada de Paracas, aunque no lograron la misma calidad, ¿no? En sus acabados. Los Paracas fueron impresionantes en el arte textil. Los nazcas utilizaron para la elaboración de sus tejidos de algodón lana de camélidos, ¿no? Entre ellos llama, alpacas y vicuñas. En cuanto se refiere a cerámica, ¿cómo fue la cerámica nazca? Vuelvo a repetir acá un paréntesis. Hablar de la cerámica nazca es hablar de la primera gran cultura, la más preciosa en cuanto a cerámica. Los nazcas están considerados como los mejores ceramistas del Perú antiguo. La forma que tuvieron en su cerámica fue globular. Vean ustedes, ¿no? Con una asa, ¿no? Con una asa puente que unía a los dos picos divergentes. Estaban pintadas con pincel, fueron eminentemente polícromas, conocieron hasta 11 tonalidades de color. En sus cerámicas dibujaban toda clase de animales, como arañas, peces, colibríes, pelícanos, loros y zorros. Además, dice, de numerosas, ¿no?, especies espirales, ¿no?, que vamos a encontrar en un zigzag en todas las representaciones de Paracas y también de Nazca. Las cabezas de trofeo. ¿Encontramos cabezas de trofeo en Nazca? Sí, profesor. Para elaborarlas, dice, se sacaba el cerebro por la base del cráneo,
Luego, dice, la boca era cosida o cerrada con espinas, vean ustedes ahí las figuras, y se hacía un pequeño hueco en la frente, por donde pasaba una cuerda para que pudiese ser colgado, ¿no? Se cree que se hacía para estos ritos, ¿no? Y para darle fertilidad a las tierras de Nazca. Ahora hablemos de los geoglifos, ¿no? ¿Qué cosa fueron estos? Fueron líneas, las famosas líneas en las pampas de Nazca. Dice, como son las más conocidas, se encuentran en esta pampa de unos 500 kilómetros cuadrados, en el famoso desierto de Nazca. Fueron descubiertas en 1926 por el alumno de Julio César Tello, Toribio Mejía Céspedes. Y en 1939, miren ustedes, durante el gobierno de Manuel Prado de Ugarteche, Paul Kossoff va a ser el primero en sobrevolar las líneas de Nazca. Se va a dar cuenta que solamente sobrevolando, estando encima, vía aérea, se podría apreciar estas líneas en Nazca. A principio, se decía que estas fueron hechas por extraterrestres, ¿no? O por otros seres, de repente superiores. Y luego con los estudios se fue dando cuenta de que realmente había sido elaborada por los propios nazquenses. Y la prueba de ello está el estudio que hace la doctora alemana nacionalizada peruana, la doctora María Reich Newman, ¿no? Ella nos dice que se trataría de un calendario definitivamente agrícola, donde se determina los periodos de siembra y los periodos de cosecha. ¿Qué nos dice Richard en cuanto a conclusiones acerca de Nazca? Te escucho, hijo. El pueblo Nazca constituye una de las culturas más importantes del Perú antiguo. Su mayor aporte es el magnífico desarrollo tecnológico en la agricultura, lo cual le permitió enfrentar las dificultades del entorno en el cual le tocó vivir. Y por esa razón podemos afirmar que fueron los primeros ingenieros hidráulicos de nuestro país. Perfecto, hijo, muy bien, anote, Oscar, 2 puntos más para Richard por su participación. Perfecto. Los Nazca, señores, demostraron que sí se puede. Se encontraron, al igual que los Paracas, con un territorio completamente árido, completamente seco, pero a pesar de eso transformaron la naturaleza y convirtieron ese desierto en campos de cultivo. Y vean ustedes los cultivos que van a desarrollarse en Nazca, ¿no? Importantísimo. Así es. Importantísimo. Por esa razón, vemos que en Nazca se desarrolla pues un magnífico desarrollo cultural. Y acá tenemos pues, miren ustedes, ¿no? La presencia de estos dibujos grabados en las pampas de Nazca. Ahí está el colibrí, está el mono, el perro, el cóndor, la araña, ¿no? El alcatraz, un árbol, las manos, un astronauta, la ballena, loro, entre otros, un circuito completo de lo que es, pues, estas líneas en Nazca, ¿no? Categóricamente, según la autora María Reich Newman, se trataría de un calendario agrícola, ¿no? Podría ser uno de los más grandes, ¿no? Que resalta, pues, en toda Sudamérica. Y ahí tenemos el cóndor, tiene usted la figura Richard, ¿no? El mono, ¿no? El mono, me detengo acá. ¿Qué hace un mono en la costa? El mono es un animalito que proviene de la Amazonía. ¡Ah! Julio César Tello tiene razón. Entonces, la primera gran cultura fue Chavín, ¿correcto? Y gracias a Chavín nacen estas culturas. Y nacen con las mismas características de mamá, nacen con las mismas características o cromosomas de papá. Y uno de esos cromosomas de mamá y papá, Chavín, la encontramos acá en Paracas y la encontramos acá en Nazca con la presencia de estos animalitos, ¿no? Provenientes de la Amazonía en la costa. Así es, señores. Entonces, importantísimo acerca de esta gran cultura Nazca. ¿Qué tenemos acá? La araña y tenemos también al colibrí. Miren ustedes, impresionante.
una perfección, qué tal exactitud en cuanto se refiere a estos dibujos realizados en las pampas de Nazca. Acá también tenemos, mire usted, las manos, tenemos la fotografía de el dibujo de un astronauta. Vean ustedes qué tan curiosidad los nazquenses de poder trabajar a la perfección estos impresionantes dibujos o ilustraciones en las pampas de Nazca. Vean ustedes, ¿no? Y ahí está entonces estas grandes figuras, ¿no? El plano respectivo y las manifestaciones culturales de esta gran cultura Nazca, desarrollada en el Perú en el mismo tiempo contemporáneo que la gran cultura Paracas. Entonces, el día de hoy, mi apreciado estudiante, jóvenes del 5º año de secundaria, hemos estudiado nosotros en el desarrollo de esta clase todo lo que aconteció a la gran cultura chavín, todo lo que aconteció a la gran cultura Paracas, ¿no? Y todo lo que aconteció a la gran cultura Nazca. Si hablamos en forma general de estas tres, pues tenemos que resaltar que cada una de ellas tiene lo suyo, tiene definitiva y categóricamente lo suyo. Chavín, madre de todas las culturas serranas y costeñas, trabajó extraordinariamente la piedra, pero en cambio en Paracas y en cambio en Nazca no podemos decir eso. Paracas es producto de Chavín, Nazca es producto de Chavín, y en tanto en Paracas como en Nazca no resalta la piedra, sino resalta la confección de adobitos y la confección de adobes, ¿no? En cuanto se refiere a la arquitectura. Bien, ahí está entonces, ¿no? Julio César Tello. ¿Por qué razón a Tello se le considera como el padre de la arqueología peruana? ¿Por qué creen? A ver, 5º año de secundaria. ¿Por qué razón a Julio César Tello? Por sus descubrimientos. Muy bien, por su investigación, por su dedicación, por sus grandes descubrimientos, ¿no? Y sobre todo por ser peruano. Pero antes que él estuvo Federico Max Uhle. Fue el primero, pero lamentablemente no se le puede considerar como padre de la arqueología porque no es peruano. Si hablamos de Uhle, estamos hablando de un extranjero, de nacionalidad alemana, ¿no? Pero si hablamos de Tello, hablamos de un peruano. Por esa razón, a él se le considera como el padre y a Max Uhle se le considera como a pesar de ser el primero, se le considera como el pionero de la arqueología peruana. Mucho cuidado con eso, que son preguntas de admisión. A Julio César Tello se le considera como el padre de la arqueología peruana. Y a Federico Max Uhle no se le llama padre porque no es peruano, es extranjero, pero sí se le considera como el pionero de la arqueología en el Perú. Bien, y ahí está resaltando los dos periodos de Paracas. ¿Cuáles fueron los dos periodos de Paracas, Richard? ¿Qué periodos fueron? Richard, Paracas. A ver, ¿Y el otro? Puñalaya y Paracas, Grandes, Necrópolis. Perfecto. Paracas, Caverna y Paracas, Necrópolis. Bien, mis apreciados estudiantes, entonces, estos tres temas quedan grabados para ser estudiados y repasados, ¿no? En nuestra programación para el 5º año de secundaria. Bien, entonces estamos ya listos para poder ya culminar el desarrollo de nuestra clase. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Gracias, mis apreciados estudiantes, y ya nos vemos en la próxima sesión. Ya estamos situándonos en lo que acontece a la gran cultura Nazca. Hoy hemos estudiado Chavín, Paracas y Nazca. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta Casa de Estudios Uribes School. Gracias. Un buen día. Gracias. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Richard. Gracias, José. Chao, profesor. Chao, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao, Gracias a ustedes. chao, profesor. Chao, profe. Chao.